Hoy día vamos a ver un tema muy interesante. Gracias. Vamos a ver el tema hoy día, ¿con quién me casaré? Mi hermano Steven, sí, ¿no? Él sí está bien interesado en ese tema, ¿no? Vamos a hablar acerca, queridos hermanos, escuchen bien, el quinto sello. El quinto sello del Apocalipsis. ¿Por qué, pastor, vamos a hablar acerca del quinto sello del Apocalipsis? Porque hoy día también ustedes se van a sorprender de algunos detalles que hay en ese sello. Estamos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Pero para que hacer una lectura más entendible, vamos a leer para hacer una lectura más entendible, lo vamos a leer desde el versículo 1. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, para entender el contexto. ¿Le parece? Como siempre, tienen la libertad de poder hacer todas las preguntas del caso. Hermano Luis, ¿tendrás algunos micros ya listos para que puedan hacer preguntas? Ya, ahí hay uno más, ya, y estén atentos. Cualquier hermano que quiera hacer una pregunta y pueden hacer la pregunta, no entiende la respuesta, pueden volver a repreguntar. No aconsejo que se acomoden mucho para escuchar el mensaje. No te acomodes mucho porque te va a dar sueño. ¿Estamos listos? Ya, comencemos entonces. Como es ayuno, vamos a sentarnos. Los sellos. ¿Estamos ahí? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, comenzamos. Vi cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Muy bien. Abrió uno de los sellos. Para que más o menos se identifiquen, era un rollo que estaba sellado con 7 sellos. Quiere decir que cada sello abierto, parte del rollo se iba desenrollando y ahí había un mensaje. Para que entiendan mejor, ¿qué cosa es qué cosas son los 7 sellos? Vuelvo a repetirles, los 7 sellos en realidad es un rollo que estaba puesto con 7 sellos, 7 seguros. Cada seguro, escuchen, muestra el futuro, acontecimientos de lo que iba a pasar en el futuro. ¿Sí? Y este tema de los sellos es bien importante, bien interesante. ¿Saben por qué? Porque no se hallaba nadie que pudiera abrir el rollo con los 7 sellos. No se encontraba nadie. Eso está en el capítulo 5. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. A ver, una pregunta. Si les estoy diciendo que el rollo estaba compuesto por 7 sellos, que eran 7 seguros,
y a medida que se abría uno, iba a salir, ¿verdad? Una parte del futuro. Pregunta, ¿por qué? Y les estoy diciendo, les estoy haciendo una afirmación. No se hallaba ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de tierra, a nadie que pudiera abrir los sellos. A nadie, a nadie. Les hago una pregunta específica. ¿Por qué en el cielo no se halló a nadie que pudiera abrir ese rollo? Y en el cielo, ¿quién está? Sabemos que está, ¿verdad? Aparte del Padre, están los ángeles. ¿Por qué en los cielos no se halló a nadie que pudiera abrir el rollo? Muy bien, muy bien. En primera, no han tenido que... Muy buena, muy buena. Sí, porque los ángeles no conocen de la redención. Esa es la respuesta. ¿Por qué no se halló a nadie en el cielo que pudiera abrir el rollo? ¿Saben por qué? Porque los ángeles no conocen de la redención. No lo pueden abrir. ¿Y por qué aquí en la tierra no se puede abrir el rollo? Por el pecado, muy bien. Estamos en pecado. Y menos debajo de la tierra, pues, ¿no? ¿Me están entendiendo? Ya. Pero lo interesante de esto, queridos hermanos, es, escuchen, esto es el punto interesante que deben recordar en la lectura de los sellos. Deben recordar que estamos en el tiempo del apóstol Juan. Jesús ya había fallecido, ya había muerto 30 años antes, tal vez, 30, sí, más o menos unos 30 años antes, y él está en la isla de Patmos, y ahí es donde Dios le muestra la visión. En ese tiempo, solamente para hacerles recordar, no había corriente eléctrica, eran por medio de antorchas que había luz, no había satélites, no existía el celular, mucho menos, ¿verdad? El teléfono. No existía nada de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos, hagamos de cuenta que este es el rollo, cada uno, acá había un sello. Este es el rollo y este es el sello. Y así venían juntos. Cada vez que se abría uno de los sellos, parte de la información era revelada, parte de la información del futuro, información del futuro es revelada cada vez que se abría un sello. No, revelada es con B, V. Revelada. Información del futuro es revelada con cada sello que se abre. ¿Sí? ¿Me han entendido? Entonces quiere decir que abrieron el primer sello y Juan comenzó a ver el futuro. Deben recordar, él trata de describir el futuro con palabras que él conocía en su tiempo. Sí, ese es un punto muy importante que ustedes deben entender. Y con esas figuras él las comienza a escribir. Comienza a escribir lo que vio en el primer sello, segundo sello, tercer sello. ¿Correcto? Tal vez otro punto que sería bueno que les aclare para poder entender mejor el estudio de hoy es, deben recordar que Juan se encuentra en el día, esto es muy importante, Juan, ¿dónde lo ponemos? Ya, pero lo pondremos acá. Juan se encuentra en el día
del Señor. Que muchos acá han malinterpretado y dice, ya, Juan se encuentra en el día del Señor. Ya, lo que pasa es que Juan estaba en el día sábado. No. No se está refiriendo al día sábado. Se está refiriendo al gran día de la ira de Dios. En otras palabras, el gran día de la ira de Dios, escuchen para que no se confundan, está hablando exactamente de los 7 años de tribulación que viene sobre la tierra. ¿Me han entendido? El gran día de la ira de Dios, ya, está hablando de los 7 años de tribulación y gran tribulación que viene sobre el planeta Tierra. Entonces Juan, está viendo eso. Se encuentra en el día del Señor. Es el día en que Dios va a arreglar cuentas con el ser humano y su ira se va a desatar. ¿Por qué se va a desatar su ira? Porque ya están en los últimos tiempos, está a punto de terminar el reino de los hombres prácticamente. ¿Sí? ¿Me han entendido hasta acá? Ya. Con esas 2 explicaciones vamos a comenzar a leer. Miren lo que dice la palabra del Señor. Los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y a Juan se le permite ver el futuro. 2. Y miré y aquí un caballo blanco. Cuando se abre el primer sello, él lo que ve es un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Se ha hecho una mala interpretación de este personaje diciendo que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el caballo blanco, dice. ¿Y cuándo has visto que al Señor Jesucristo se le dé un arco? Siempre se habla de la espada aguda de doble filo que sale de sus labios. Nunca lo ves al Señor Jesús con un arco. Y el Señor Jesús tiene distintivos, diferentes distintivos cuando viene con su caballo blanco. Ahora, y dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Otro punto, el Señor Jesucristo no va a salir venciendo y para vencer en el futuro. Él ya venció en el pasado. ¿Correcto? Entonces, ¿quién es este personaje? Yo ya les había enseñado, ¿verdad? El anticristo. No, el anticristo. El anticristo. Él es el que va a suplantar y va a hacer creer a todos que Él es el Cristo. Porque deben de saber que en este momento los judíos están esperando al Cristo venir, por si acaso. Porque ellos no han creído que Jesús era el Cristo. Sí sabían eso, ¿verdad? Ellos no sabían que Jesús era el Cristo y lo crucificaron. Y ellos siguen esperando a su Mesías. Pero cuando llegue el Mesías, va a ser el anticristo. Y la Biblia revela, ¿verdad?, que ellos se van a dar cuenta, a los 3 años y medio se van a dar cuenta que es el anticristo. Y ahí recién van a reaccionar. Entonces, al que crucificamos, ¿a quién fue? Al Mesías. ¿Sí? 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. 4. Y salió otro caballo bermejo, color bermejo es rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿De qué está hablando esto? Que cuando se abre el segundo sello, Juan está viendo que se va a desatar una tremenda guerra. Yo me imagino que habrá visto Juan en aquel tiempo.
Habrá visto cosas que él no se podía explicar, por eso solamente dice, vi un caballo rojo. ¿Qué cosas vio? No lo sabemos. Y lo que está hablando de qué es guerra mundial. Todo parece ser, escuchen bien, una de las primeras cosas que va a suceder cuando haya sucedido el arrebatamiento. Recuerden las enseñanzas que les estoy dando. Comienzan los 7 años de tribulación, lo primero que va a suceder es un enfrentamiento, una guerra mundial. Se viene una tercera guerra mundial. ¿Entre quién? Los países aliados se van a enfrentar contra el anticristo y su ejército. Y si no me equivoco, es aquí donde Estados Unidos es destruido, mermado, no lo podría decir, pero no aparece en la historia bíblica. Yo ya les he dicho esto varias veces, sobre todo en mi iglesia. Aparece Irak, aparece Irán, aparece Corea del Norte, aparecen varios países, no aparece Estados Unidos para nada, aparece Rusia. No hay mención de Estados Unidos en la Biblia. En el tiempo de Apocalipsis no existe. ¿Por qué? Todo parece ser que uno de los países que va a levantarse en ese tiempo contra el anticristo es Estados Unidos, y ahí es donde el anticristo parece de alguna manera va a pagar. La otra forma que algunos eruditos bíblicos han llegado a la conclusión es de que por ataques terroristas a Estados Unidos va a dejar de ser potencia y por eso no es mencionado. Sea cual sea la posición, quiero que sepan que Estados Unidos no juega un papel importante en el tiempo de la tribulación. Pero aún así, quiero que sepan que se va a desatar la tercera guerra mundial tratando de detener al anticristo. Pero el versículo 2 te da un dato. ¿Quién va a ganar la batalla? ¿Quién va a ganar la batalla? El anticristo. ¿Por qué? Bien claro dice, salió venciendo y para vencer. Y tal, hermanos, ahorita les voy a enseñar, vamos allá al quinto sello y ahí van a entender. Y todo parece ser, escuchen bien, que cuando desde el primer sello que aparezca, da la impresión, cuando lleguemos al quinto se van a dar cuenta, de que la razón por la cual el anticristo le van a hacer frente los países aliados es porque van a dar la orden de comenzar a matar a los cristianos. O sea, todo parece que va a ser ese uno de los móviles. Y ahora se lo voy a mostrar cuando lleguemos al quinto sello. Esa es la razón por la cual se van a levantar los países aliados y van a decir, no, no lo podemos permitir, pero van a ser derrotados. ¿Me han entendido hasta acá? Por eso este mensaje no le he dado antes. Este mensaje es totalmente nuevo. Escuchen. Entonces todo parece ser que esa tercera guerra mundial se va a desatar por eso, pero ni bien el anticristo tome el control, va a dar la orden de que, y orden parece que va a ser en todos los países donde él sea, esté recibido, porque no todos los países lo van a recibir. Entonces, ¿qué sucede? Va a comenzar una masacre de cristianos. Vamos avanzando para que ustedes lo puedan ver. 5. Cuando abrió el tercer sello, estamos en el tiempo de Juan, recuerden, él está mirando el futuro. Oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario. Wow, eso sí que es carísimo. ¿Por qué? Porque el denario es el pago de un jornalero en el tiempo de Jesús. ¿Qué? O sea,
2 libras de trigo por 1 denario. Quiere decir que el pan y las cosas que vienen de la harina va a estar carísimo por las nubes en el tercer sello. O sea, quiere decir que después que se desate la guerra van a ser bloqueadas algunas formas de ingreso de importaciones. ¿Y qué sucede? Va a haber hambre. Ahora, se supone que nosotros peruanos somos la despensa de toda la humanidad. Los peruanos, Brasil, somos la despensa de la humanidad y se supone que no deberíamos pasar tanta hambre. Sin embargo, vamos a ser afectados. ¿Por qué? Porque constantemente estamos importando los mejores alimentos al extranjero y nosotros nos quedamos con lo que queda. ¿Por qué se le importan los mejores alimentos al extranjero? Porque ellos pagan mejor precio que nosotros los peruanos. Pero de todas maneras les advierto que sí va a haber un encarecimiento de alimentos. ¿Está claro? Y 6 libras de cebada por 1 denario. Un denario otra vez. Pero dice, no dañes el aceite ni el vino. Quiere decir que hay productos que no van a ser afectados. 7. Cuando abrió el 4.º sello, oí la voz del 4.º ser viviente que decía, ven y mira. 8. Y miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad, poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La 4ª parte de la tierra. Es decir, ahorita somos aproximadamente, queridos hermanos, 8.000 millones de habitantes. Más o menos somos 8.000 millones. La 4ª parte, ¿cuánto sería? 2.000 millones. Van a morir en la Tercera Guerra Mundial. 2.000 millones de habitantes. Ni siquiera se acerca lo que, juntando la Primera Guerra Mundial y los muertos de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera se aproxima a la matanza tan horrible que va a haber en la Tercera Guerra Mundial. Es que saben que, hermanos, se han creado todo tipo de armas hoy en día. Armas que son van a mandar armas bacteriológicas, bombas bacteriológicas. Y hay diferentes tipos de armas que han creado, hermanos, de destrucción masiva. Lo que yo siempre les enseño, la superinteligencia del hombre, dada a Adán y Eva en el huerto de Edén, desarrollada para hacer el mal. ¿Se dan cuenta? Sí, hay muchos hombres y mujeres que están desarrollando sus capacidades internas actualmente, cosa que ni los cristianos estamos haciendo, porque estamos más ensimismados en tener más, en tener más y en tener más. Pero la gente del mundo está desarrollando sus capacidades. ¿Y qué sucede en este momento? ¿Qué sucede? Que esas capacidades las están usando para desarrollar armas bacteriológicas, químicas y de diferentes tipos. Cuando suceda la Tercera Guerra Mundial, va a ser una guerra horrible y van a morir muchas personas, muchas más de las que tú crees. Ahora miren, ya están ahí, hasta acá estamos en el 4.º sello, ¿sí? Ahora pasamos al título de hoy, el 5.º sello del Apocalipsis. 9. Cuando abrió el 5.º sello, escuchen bien, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
En el quinto sello está hablando de los muertos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando del tiempo de la tribulación, no está hablando de antes. Está hablando del tiempo de la tribulación. ¿Cuándo comenzaron a matar a estos hombres? Todo parece ser, hermano, que fue de inmediato. O sea, el anticristo subió al poder después del arrebatamiento. Yo ya les he explicado este punto antes. Sube al poder y dice, los cristianos, es lo peor que nos puede suceder, nos ha podido suceder. No están de acuerdo en apoyar nada, siempre están hablando de Dios, siempre se separan de lo demás y son contrarios a los principios que queremos imponer para que toda la humanidad se una como uno solo. Eso es lo que va a hacer el anticristo, por si acaso, tratar de juntar una sola nación de todas las naciones del mundo. ¿Y qué pasa? Los cristianos no entran dentro de ese cuadro. Y entonces va a haber un decreto en que van a comenzar a ser eliminados. Por lo tanto, ese decreto va a ser de inmediato. ¿Y saben qué, hermanos? Con la barbaridad de cosas que están haciendo los cristianos, los pastores cristianos, líderes, ministros de alabanza dentro de las iglesias, hermanos, no es por nada. Si yo estuviera en el mundo, yo también lo apoyo al anticristo. Porque nosotros, teniendo la verdad, estamos haciendo barbaridades dentro de la iglesia. ¿Conoces la verdad y sigues pecando a tus anchas? Seguimos pecando a nuestras anchas, alegando que el Señor Jesús ya murió por nuestros pecados, que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, que si tú caes, Dios te va a volver a levantar y todo lo demás, ignorando las profecías bíblicas. De verdad que estamos bien equivocados, siervo de Dios. Estamos bien equivocados de cómo estamos nosotros conduciendo nuestras vidas. Yo ya les he dicho, en diferentes partes del mundo, a los cristianos ya les está diciendo, ojalá que los maten, ojalá que mueran. Ya le están deseando la muerte a los cristianos. ¿Cuántos pastores cristianos hay que son multimillonarios? Porque dicen, así es como debe vivir un pastor. ¿Se acuerdan el texto que leímos antes de comenzar el mensaje? Así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. ¿Cómo lo envió el Padre a Jesús? ¿En riqueza? Pero nosotros interpretamos las Escrituras como nosotros queremos. Hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Tratamos de demostrar nuestra espiritualidad teniendo grandes y suntuosos templos. ¿Cómo está tu vida espiritual? Qué maravilloso sea que nosotros, un día alguna hermana viene y me dice, pastor, yo voy a dar el dinero para hacer una hermosa iglesia. Amén, hermana, vamos a hacerlo. Pero que el corazón del siervo sea santo, puro, que esté luchando por tu salvación para que tú puedas llegar al reino de los cielos en paz. ¿Me entiende? Qué maravilloso sea que ocurra eso. Pero ¿qué es lo que están haciendo, queridos hermanos, los siervos de Dios hoy en día? Todos sus millones se han comprado aviones y hay algunos que tienen 2, 3 aviones. ¿Ustedes saben cuánto cuesta mantener uno solo? Cerca de $1 millón. Y mira, y sin embargo, queridos hermanos, tienen 1, 2, 3, porque dicen, no, es que después dicen, eso es para demostrarles qué es lo que Dios le puede dar a un siervo de Dios.
Dios no te quería dar eso. La riqueza que Dios le da a un pastor, ¿saben qué? Es para las ovejas. Eso quedó demostrado cuando Bernabé vendió su propiedad y se la puso a los pies de los apóstoles. Si los apóstoles hubiesen creído las barbaridades que hoy día se creen, los apóstoles hubiesen dicho: ya muchachos, acá está las 100 veces que Jesús prometió, vamos a comprarnos una casa para cada uno. O le hubiese dicho simplemente a Bernabé: no venda la casa, ahí vamos a ir a vivir los apóstoles y ustedes siguen viviendo acá en el aposento alto, que ya se está cayendo ya a pedazos, pero no importa, quédense ustedes, nosotros no vamos a vivir allá a cuerpo de rey. ¿Dijeron eso? No. Nosotros vemos en las Escrituras lo que queremos ver. Cuando Dios prospera a un pastor es para prosperar a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Ahora, no hay la prosperidad, por más humilde que sea la casa, o incluso han habido tiempos en que en diferentes partes del mundo los mensajes se predicaban hasta en los parques, en los bosques, en lugares solitarios, y ahí las multitudes se juntaban. Siervos como George Whitefield predicaban así. Claro, Juan Wesley predicaban así, de esa manera. Spurgeon sí le dieron más cobertura en los templos, pero sin embargo también predicaba de esa manera a veces. ¿Por qué? Porque así es, queridos hermanos, si no hay templo no hay importancia. Lo importante, tú eres el templo de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Me están entendiendo? Muy bien. Pero tantas cosas, tantas barbaridades se está haciendo dentro de la iglesia que la gente ya está deseando quitarnos de en medio. Y cuando venga el anticristo va a hallar eco en todas esas personas y va a decir sí, sí, y van a aplaudir. Jesús hizo una profecía claramente diciendo que va a llegar tiempos en que cualquiera que les dé a muerte a un cristiano van a pensar que honran a Dios. Pastor José, en tu celular puedes buscar esa cita. Quiero que la lean para que se den cuenta. ¿Lo tienes? El Señor Jesús dio esa palabra. ¿Estamos ahí? ¿Lo tienes, hijo? Ese pasaje sería muy interesante si lo pudiéramos leer. Porque ese pasaje te habla claramente de los momentos finales. ¿No hay? Las palabras son, va a haber tiempo en que va a haber gente que los va a matar y cualquiera que los mate va a pensar que está honrando a Dios con lo que haces. Juan 16. Acá está. Miren, Juan capítulo 16, versículo 1, vamos a leer desde el 1. Búsquenlo porque este texto, gracias pastor,
porque este texto es muy importante para que veamos cuál es la situación, cuál es la mentalidad que va a haber en aquel tiempo. 16, 1, 2, en adelante. Al 4 vamos a leer. Juan 16, 1 al 4. ¿Lo tenemos? Ya, miren lo que dice, escuchen y disfruten este pedacito, este momento profético. Estas cosas os he hablado, está hablando el Señor Jesús, el Maestro, para que no tengáis tropiezo. Mira, te está diciendo claramente, para que no te estés preguntando, pero Señor, ¿por qué nos sucede esto? Mira lo que dice, 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mira, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Ya, acá hermanos, no solamente está hablando de la muerte de los apóstoles, está hablando del futuro también. De lo más o menos cuál iba a ser la mentalidad de los hombres antes, o mejor dicho, durante el tiempo del anticristo, en el tiempo de la tribulación. Volvamos otra vez a Apocalipsis para terminar la primera parte del mensaje. Apocalipsis 6:9, vuelvo a leerlo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Interesante, se supone que están muertos. ¿Cómo están hablando? ¿Cómo dicen algunas personas? Hay sectas que agarran y comienzan a decir: no, los que están muertos están en un lugar de reposo, no saben nada, porque se guían de pasajes de Eclesiastés. ¿Cómo lo ves acá hablando? Y hablando con el Padre. Y mira lo que dice, 11. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. Es obvio, escuchen por favor, es obvio que la palabra descanso utilizada ahí es diferente para nosotros los seres humanos que para Dios. Y ya debe quedar eso claro, por favor. Porque dicen, no, descansar significa que uno muere y quedas en un estado como de invernación, de reposo absoluto, con la manito cruzada así, hasta que te conviertes en polvo. No, no es así. La palabra descansen ahí, tú mismo lo están leyendo, hermano, léanlo en la Biblia. Créanle a la Biblia, no a los hombres que hablan estas cosas. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y a mí me encanta la versión griega acá. ¿Por qué? Porque ¿saben qué dice? Que descansasen un tiempo pequeño. Un tiempo pequeño. Miren, ¿de cuántos años vamos a hablar ahí? Desde el momento que los asesinen hasta que un tiempo pequeño, van a pasar años. Van a pasar años ahí hasta que se va a juzgar toda esa situación. Pero dice un tiempo pequeño. Dice, y se le dieron vestidura blanca y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estamos hablando del tiempo de la tribulación. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá el quinto sello?
Ya. Pastor, ¿y por qué quiere hablar hoy día del quinto sello? No sé si se han dado cuenta de un detalle. Los primeros 4 sellos no son juicio. La venida del anticristo, guerra, hambre y muerte. Juicio, ¿sí o no? ¿Por qué el quinto sello habla de eso? ¿En qué estaría el juicio? ¿Están entendiendo? ¿Por qué ponen ese texto como quinto sello? Interesante, ¿verdad? Está hablando de juicio, aparición del anticristo, tremendo juicio. Tercera guerra mundial, tremendo juicio. Consecuencia de la tercera guerra mundial, la primera consecuencia, hambre. Quiere decir que los puertos van a ser cerrados, las importaciones no van a haber más, hambre. Y cuarto, muerte. Y quinto, ¿cómo es eso? Vi en el cielo las almas de los que habían sido muertos. ¿Qué tiene que ver con juicio? A ver, ¿quién me da la respuesta? Ah, el micro dicen, perdón. Hermana, un ratito, perdóname, para que te escuchen, porque no, sino que no escuchan después en la prédica. Ya. A ver, hermana, dígame. ¿Ya está? Ahí, sí, ya está. Ya. Pastor, le decía que eran aquellas personas, bueno, cristianos que no se habían ido en el arrebatamiento, sino que se habían quedado. Claro. Y cuando ellos se quedaron, no negaron a Dios en ningún momento, sino que tuvieron fiel su palabra, y por esa causa de no negar a Dios y seguir fiel hasta el final, les dieron muerte, ¿no? Entonces, posiblemente sea ello. Pero ¿por qué es un juicio? ¿Fueron qué? Imprudentes. No, pero ¿por qué es un juicio mundial? ¿Por qué es un juicio para las naciones vivas? ¿No entiende? El anticristo es un juicio para el mundo. La tercera guerra mundial, un juicio para el mundo. El hambre, un juicio para el mundo. La muerte, un juicio para el mundo. El quinto sello habla de algo que sucede en el cielo. ¿En qué consiste el juicio para el mundo? ¿Por qué es un sello? La sangre derramada de los inocentes. La hermana Patricia se estuvo acercando un poco, ahí estaba entrando a tibio, ahí falta un poquito más y dan la respuesta. A ver, dice que repita con el micro, dice, para que todos escuchen. Para copiarnos, dice. Amén. Yo estaba diciendo que eso significa que es la venganza. Es la venganza porque en ese tiempo va a venir el Señor Jesucristo con todos los que padecieron muerte y van a venir a reinar y a vengarse también de toda la maldad que han hecho a los profetas, a toda la gente, a todos los hijos de Dios. Ya. Eso yo decía, hermano. No. No, mi hermana Flor. Ya.
Siempre que ustedes quieran interpretar las escrituras, la interpretación está dentro de la misma Biblia, solamente que está en otra parte. Ese es un dato importante, aquellos que estudian las escrituras. Ahora, yo me hice esa pregunta, ¿por qué esto vendría a ser un juicio para la humanidad? Y sí se acerca bastante a lo que dice la hermana Patti, ¿saben por qué? Porque tiene que ver con esa queja, significa que Dios va a tomar otra, ahí también cartas en el asunto por su muerte. Le está diciendo, sí, tienen razón. Y va a haber una venganza de parte de Dios por la sangre de sus siervos. Pero si es así, debe haber otro pasaje anexo que hable de eso. Ya, miren ahí mismo en Apocalipsis 8, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Apocalipsis 8, versículo 1 al 5. La palabra del Señor dice, el título es el séptimo sello. Y hoy día vamos a aprender algo bien interesante, hermano, acerca de los juicios. Cuando abrió el séptimo sello, miren, séptimo sello, está hablando de los mismos del capítulo 6, por si acaso. Este es el séptimo, eran 7 sellos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Siempre hay 7 ángeles delante de Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Ahí van a venir después, ¿verdad? Los juicios, los 7 juicios de las trompetas. 3. Otro ángel vino entonces, y escuchen estos detalles, son bien interesantes. Y se paró ante el altar. Delante de la presencia de Dios, allá en el cielo, hay un altar. Hay un altar. Y dice que este ángel se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El incienso, ¿qué simbolizaba? Las oraciones de los santos. Escuchen, en ese tiempo el arma predilecta para que tú permanezcas en pie en esos 7 años de tribulación, si alguno se queda, es la oración. Es lo único que te va a mantener en pie en ese tiempo. En este tiempo, ¿cuál es el arma predilecta? La palabra. Pastor, ¿por qué la palabra es en este tiempo? Porque todavía la verdad no ha sido totalmente revelada. Claro, algunos me dirán, pero pastor, cuando vino Cristo la verdad fue revelada, sí, pero completamente revelada va a ser en el día del arrebatamiento, donde ya no va a quedar dudas de la existencia de Dios para nadie. Todos van a saber que Dios existe después del arrebatamiento. ¿Por qué creen que el Espíritu Santo se va al cielo con la iglesia? ¿Por qué creen que se va? Bueno, no se va al cielo exactamente, Él se va a Israel a seguir su obra. Pero ¿por qué creen que se va con la iglesia el Espíritu Santo? Ya completé mi misión, la verdad ya fue revelada plenamente, Dios existe, Jesucristo es el Hijo de Dios, ya quedó todo mostrado. Aunque eso de que Jesucristo es el Hijo de Dios se va a revelar todavía cuando terminen los 7 años de tribulación. Pero ya quedó mostrado que Dios existe, para eso vino el Espíritu Santo. Una vez sucedido el arrebatamiento, no es necesario el Espíritu Santo ya, ni la iglesia aquí, y se van. Entonces hace su aparición el anticristo, ¿correcto? Por eso que nosotros hemos confundido las cosas. ¿Qué, pastor? Entonces lo que debo de hacer, ¿qué cosa es ahora? Estudiar las escrituras, conocer profecía bíblica. ¿Por qué creen que enfatizo tanto aquí y en mi iglesia el estudio de la palabra?
Porque este es el tiempo de la palabra en que tú tienes que estar, ayer lo dijimos, con la palabra profética más segura, que es como una lámpara que alumbra, una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Por qué enfatiza tanto la palabra? Porque este es el tiempo de la palabra. Por eso Eclesiastés le mostré capítulo 5, el otro día, versículo 1 y 2. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más. ¿Para qué? Para oír, ¿qué cosa? La ley de Jehová, las instrucciones del Dios vivo. Este es el tiempo de la palabra para que tú la estudies, la memorices. Pero hoy en día se enseña de que tú lo que tienes que orar es orar 3 horas para estar vivo y mantenerte fiel al Señor. Perdonen que le tenga que corregir a la iglesia de Cristo, no es verdad. Lo que tú tienes que hacer es conocer las Escrituras. Estudien la palabra del Señor. En los tiempos que ustedes dedican para orar, ¿saben qué? Estudien un momento la palabra, revisen los apuntes, hagan sus propios apuntes y terminen haciendo oraciones así como les he enseñado. Padre, tú eres el creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama ese tipo de oración? Oraciones de confesión. ¿Quieres interceder por un hermano, una hermana está débil en la fe? ¿Qué hago? Escuchen, la pongo encima mío. Eso es la palabra intercesión en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Interceder es ponerla encima mío. Yo le digo, Padre, somos fuertes. Nos venimos a fortalecer con mi hermana Gudelia. Me vengo a fortalecer en el poder de tu fuerza. Y lo que yo oro, lo va a recibir mi hermana en ese momento. Pero orando correctamente, la oración eficaz del justo puede mucho. Se nos han enseñado mal las cosas. Este es el tiempo de la palabra. Allá en la tribulación es la oración. Miren, ahora sigan leyendo. Y este ángel dice que se acercó al altar, cogió su incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Sí? Muy bien. Ahora sigan leyendo. 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Sí? Y el ángel tomó el incensario y le llenó del fuego del altar y lo arrojó, ahí está, miren, a la tierra. Las oraciones de los santos que estaban ante el altar de Dios fueron arrojados a la tierra. ¿Y qué pasó en la tierra? Escuchen. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Algo espiritual se hizo físico acá abajo. Ya, ese es un claro ejemplo de lo que sucede. Por eso es que en el 5.º sello se te muestran las almas reclamándole a Dios. Señor, ¿hasta cuándo no vas a hacer venganza de nosotros? ¿Saben por qué el 5.º sello es un juicio a la humanidad? Porque quiero que sepa que la oración, tus quejas ante Dios, Señor, mira lo que le hicieron a mi hija, mira lo que le hicieron a mi hijo. ¿Tú crees que Dios no va a hacer nada por tu hijo o tu hija? Dios es un Dios de justicia, por eso lo que dijo la hermana estaba bien. Dios es el Dios de venganza. Y por eso el 5.º sello es esa voz de todos los que habían muerto. Y acá hay un detalle. En la versión Reina Valera, en el versículo 11, dice que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos. En el original griego añade la expresión degollados. O sea, la muerte de los creyentes va a volver, todo parece ser el corte de cabeza.
no de cabello. De cabello sería bueno. No, va a ser el corte de cabeza. Degollados. Va a volver la muerte al patíbulo. O a través del patíbulo. O como se está haciendo en la actualidad, lamento decirlo, en algunos países con una espada delante de la televisión y le cortan la cabeza con un machete o espada. Así va a ser la muerte de los creyentes. ¿Me están entendiendo? Esto es lo que va a suceder. Por eso es que el quinto sello pareciera que no tiene significado como juicio a la tierra. No, tiene un gran significado. Significa que lo que ellos le están reclamando a Dios sí van a ser escuchados y va a haber una repercusión aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es esa repercusión? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. ¿Qué fue lo que pasó acá en la tierra? No lo sabemos. Pero sí sabemos por el capítulo 8 que cuando uno ora, clama a Dios, ¿saben qué? Y tú estás intercediendo por algo específico, Señor, glorifica tu nombre, que se haga tu perfecta voluntad. Yo siempre oro por eso, que se haga tu perfecta voluntad sobre este asunto. Entonces, ¿qué sucede? Hay repercusiones, y escuchen, las repercusiones son juicio. Yo tengo testimonios de hermanas que me llaman y me dicen: pastor, ore por favor por mi hijo que se ha desviado. Y yo les explico: hermana, pero quiero que sepas que si comenzamos a orar y yo le enseño a la hermana, tú como su madre tienes la autoridad. Eso es lo primero que hago. Le enseño la autoridad de madre que tienes. Y dos, le digo: tú tienes autoridad para orar por tu hijo que se ha desviado. Pero debes saber una cosa: en el momento que comiences a orar por tu hijo, yo como su madre oro por mi hijo, no quiero que se pierda. La respuesta va a ser, por si acaso, juicio. Y hermano, de verdad, y no pasan meses ni años, no. En los siguientes días, yo cuando me han pedido oración, lo hemos hecho. Por eso es que algunas personas me llaman, porque dicen: no, pastor, cuando usted le pido que ore, las cosas se llegan a suceder. ¿Y qué pasa? Pero yo les advierto, va a venir juicio sobre la persona, y por eso es que a veces los juicios son: el carro que donde está se estrella, lo captura la policía, lo meten preso, y diferentes cosas, se destruye el matrimonio, pierde a su hijo, o muchas cosas. Deben conocer estos detalles por si acaso. Por ejemplo, hay personas que agarran y me dicen: pastor, si un familiar se está comportando de esta manera, está pero terriblemente mal, y yo les digo: intercedan por él, pero recuerden, les digo siempre, y a ustedes les enseño ahora, la respuesta va a ser juicio. Es que saben que ese tipo de personas que ya perdieron el control, ¿saben qué sucede? Dios va a tener que dejar que se estrellen contra un muro. ¿Para qué? Para hacerlos reaccionar, así como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Igualito. Va a hacer que se estrellen. Por ejemplo, el hijo pródigo, ¿contra qué se estrelló? Contra la pobreza absoluta, tanto así que no tenía ni para comer. Sí. Sí. Se refiere a que si tú vienes a la roca, la roca es una roca de sacrificio, tú puedes venir voluntariamente, o tú puedes esperar
a que la roca caiga sobre ti, la roca de sacrificio sobre ti, ese juicio. Yo me acuerdo cuando yo era más joven, estaba volviendo a las cosas del Señor después de haberme apartado. Yo le decía, conocía ese texto que dice la hermana Patricia, y yo decía, Señor, yo voy a venir solito a la roca. Yo voy a venir solito a la roca. No dejes que la roca caiga sobre mí. Yo vengo solito, yo vengo voluntariamente. Sí. Y ese texto que está en el Antiguo Testamento dice, si la roca cae sobre ti, te desmenuzará. ¿Ah? Búscalo, siervo de Dios, si gustan. Lo leemos, si gustan. Para que te asustes bien. Porque, hermano, yo no sé cómo es su vida personal con Dios o con la palabra, pero en mi vida sí se ha cumplido literalmente. Ese texto dice, si tú vienes a la roca te quebrantará, algo así. Pero si la roca cae sobre ti, te desmenuzará. O sea, de toda manera va a haber quebrantamiento, sí. Pero yo prefiero, sí, ir a la roca, ¿por qué? Mateo 21:44, apúntenlo o búsquenlo. Miren lo que dice. Perdón. Ya, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahí está, ya ve. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Y quién es la piedra? La piedra es Jesucristo. La piedra es Jesucristo. Sea como sea, queridos hermanos, ¿saben qué? Hay un quebrantamiento. Vuelvo a repetirles, no sé cómo está siendo su vida espiritual individual de ustedes, pero mi vida espiritual sí ha sido una vida de bastante quebrantamiento, de verdad, porque he venido voluntariamente. Claro, después que fui desmenuzado antes. Yo 2 veces he pasado por eso, desmenuzado y luego quebrantado. Pero mi vida ha sido de profundo quebrantamiento. Y ¿saben qué? Pero aprendí otro texto. Todo está en la palabra, hermanos, tu vida. Sino que nosotros estamos mal acostumbrados a escuchar algunos mensajes que dicen, no, que Dios te llamó a ser próspero, próspera. Aprende a dar para que Dios te dé. Mira lo que dice este texto. Y aunque era hijo, hablando del Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dónde está esto? Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, no dice porque tuvo abundancia, porque tuvo mucho dinero, mucha provisión, o como muchos dicen, porque tenía ese manto que no podía ser cortado, eran caros en ese tiempo, con eso se vestía Jesús. No, hermano querido, no era así. No era así. Por lo que padeció el Señor Jesús, no porque tenía superabundancia. Por lo que padeció, aprendió a obedecer. Y así es como uno aprende. Sino que lo que pasa, queridos hermanos, es que ¿saben qué? Nosotros no entendemos. Nosotros pensamos, no, hermano, hay un fuego que me lleva a orar y oro intensamente. Eso es mentira. ¿Todos los días de tu vida sientes ese fuego? No es verdad. No es verdad. Hermano, yo soy un siervo que estoy más de 30 años en la fe. ¿Y he percibido ese fuego? Claro que sí, y ha sido intenso. ¿Todos los días de mi vida oro así intensamente? No. ¿Saben por qué? Porque el fuego está
está basado en los sentimientos. Pero hay muchas veces que debido a las circunstancias diversas de la vida, no he tenido ese sentimiento, escuchen, para orar no he tenido ese fuego, pero he hecho poderosas oraciones delante de Dios. ¿Cómo? Por la fe. No había el fuego, pero yo le decía, Padre, tú estás aquí. Aunque no te sienta, aunque tenga sueño, aunque estoy cansado, tú estás en esta habitación y te honro, Señor. ¿Qué cosa estaba haciendo? Pura fe. Y yo decía, Señor, y lo creo porque tu palabra dice que así es y yo asumo que aquí estás tú. Hermano, las oraciones más poderosas que he hecho no han sido porque siento un fuego, siento que un calor que me quema, siento como el aceitito me comienza, del espíritu me comienza a chorrear la cabeza, el cuello, las piernas, todo me comienza a llenar y entonces oro. Siento, gracias hijito, muchas gracias, una gran electricidad en mi cuerpo y por eso lloro. No. Las oraciones más poderosas que yo he hecho han sido, hermano, cuando no he sentido nada, cuando estaba, hermano, un témpano de hielo y soy pastora. ¿Y cómo lo pudo hacer, pastor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios no miente. Y si dice que Dios está donde yo estoy buscándole, ahí está. Sí. Si invocar es tu nombre, muy bien. ¿No dijo Jesús? Ve a la habitación de adentro y cierra la puerta con llave en el original griego. Y tu Padre que está en secreto. Y la otra palabra, y tu Padre que ve en secreto. ¿Te das cuenta? Dos frases. Tu Padre que ya estaba esperándote. Y la otra, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Todo es por fe, hermanos. Por eso es que tú no te preocupes cuando tú no te levantes de madrugada, te arrodillas y te sientes frío, te sientes carnal. ¿Tú sabes cuántas veces yo me he sentido así? Tengo años buscando el rostro de Dios. ¿Y yo qué decía? Gracias te doy, Padre. Miren, me sentía así, frío, carnal. Y yo le decía, Padre, gracias, estoy lleno del Espíritu de Jehová y de poder y de fuerza para predicar la verdad al mundo, Señor, y tu palabra, Señor bendito, a tu pueblo. Y hermanos, cuando iba diciendo eso, el Espíritu se comenzaba a manifestar y mi carne a bajarse. A bajarse, a bajarse, a bajarse. ¿Cómo terminaba la oración? Totalmente fuego, hermanos. Totalmente en el Espíritu. ¿Me están entendiendo? No te guíes de sentimientos. Sí. Lo malo, muy bien dicho, lo malo está, ¿saben cuándo, hermano? Cuando tú te sientes así, dices, no, otra vez estoy frío, no, es que estas cosas de la iglesia no van conmigo, ya me voy a echar a dormir, creo que voy a dedicarme a hacer otras cosas. Te estás engañando. Tú no te mueves por sentimiento, te mueves por lo que Cristo está en ti. Y por eso algunos han perdido sus bendiciones. Voy a comenzar a trabajar más, voy a comenzar a hacer esto porque esto de la iglesia no me está ayudando. Claro, voy a ir de vez en cuando, pero no me ayuda. Ya, es porque lo estás llevando mal, no te están enseñando correctamente. Lo correcto es que tú te muevas todos los días por fe. El sentimiento no te tiene que acompañar para orar, no es cierto. Eso es lo que dicen los hombres. Tú no creas en lo que dicen los hombres, cree lo que dice la palabra. El Padre está ahí, te está esperando todos los días. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas veces me he despertado de madrugada y le he dicho, Señor, no le he dicho, me he sentido débil, ya no quería seguir, ya no quería avanzar más.
¿Y qué cosa hago? Lo que dice la palabra, te doy gracias, Padre, porque soy fuerte. Eso está en Joel. Agarro primera de Juan, soy fuerte. La palabra de Dios, Señor, vive en mí y he vencido al maligno. Y así me comienzo a levantar. Prum, 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 y sigo, y sigo. Padre, creo en ti, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y no me detengo. ¿Cómo termino? Lleno del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo lo que les digo? No se dejen engañar ni seducir por este mundo. Levántate y permanece en fuerza. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en ese poder del Espíritu Santo, esto te sirve para todo. Sales a vender o sales a tu trabajo, poderoso. Sales a tu universidad, poderoso. Vas al colegio, poderoso. Por eso es que nos caemos, porque no nos vestimos de la armadura de Cristo. Yo la otra vez ya les prediqué de la armadura de Cristo. ¿Lo prediqué acá o allá? Allá fue, ¿no? Ah. Muy bien, no se preocupen, hermano, no se preocupen. Ya vamos a compartirlo. Amén. ¿Me han entendido hasta acá? Muy bien, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo va mi hermana Adriana? ¿Cuánto tiempo estamos compartiendo aproximadamente? Ya. ¿Les parece bien si nos detenemos un momento? ¿Qué les parece si agarramos un tiempo para orar y luego alabamos al Señor? ¿Le parece bien? A mi hermana Flor, entonces invito que se va a hacer cargo de la oración. Mi hermana Flor ha venido poderosa y llena del Espíritu Santo. Correcto, sierva de Dios.